Muy buenas, hermanos, amigos, familia, nuevamente compartiendo algo de la palabra de Dios desde acá de Quito, Ecuador, y esperando que todos estén muy bendecidos por allá, luchando todos, pero bendecidos entre los vivos, que es lo más importante para poder tomar decisiones. Bien, hoy vamos a hablar nuevamente, a continuar con este tema del Espíritu Santo, y la pregunta es: ¿tumba o derriba a la gente el Espíritu Santo? Ya hablamos el miércoles anterior que no hemos encontrado eso en todo lo que hemos hablado del Espíritu Santo. Y no sé por qué le atribuyen tantas cosas al Espíritu Santo. Así que esto es lo importante de estudiar las Escrituras y ver cuál es la obra del Espíritu Santo, tanto en creyentes como en incrédulos. Pero hasta aquí no he visto que Dios tumbe gente. Dios no derriba a nadie. No he encontrado yo en todas las Sagradas Escrituras que Dios haga esas cosas. Así que oremos y comenzamos y vamos a ver algunos versículos que nos interesan hoy. Padre amado, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted nuevamente con gratitud de nuestro corazón, Señor, por su misericordia que sigue teniendo. Estamos entre los vivos porque sus misericordias no han decaído, Señor, por su gracia, que es tan inmerecido todo lo que recibimos. Pero muchas gracias por su amor, que es incondicional, Señor, su paciencia, que es para salvación, porque algunos piensan que Dios tiene por tardanza el regreso, pero no, es por paciencia, esperando que todos los hombres se arrepientan, vengan al conocimiento de la verdad y se salven. Usted es muy bueno y está agotando todos los recursos para que nadie se pierda. Sin embargo, la mayoría de gente decidió perderse. Padre, dando gracias por estos tiempos que estamos viviendo, dando gracias por los hermanos que tienen trabajo, por los que tienen comida, por los que tienen salud, por los que tienen lo necesario. Hoy estamos viviendo el día y esto es importante, Señor, porque teniendo sustento y abrigo, dice la palabra, estemos contentos con eso. Y tenemos eso y mucho más. Así que muy agradecidos estamos y le damos gracias por la oportunidad que nos da de estudiar nuevamente las Sagradas Escrituras. Y pidiendo que su Santo Espíritu, el que hemos venido estudiando acá, y qué regalazo que nos dio el Espíritu Santo, Él sea el Maestro, yo quiero ser un discípulo de Él, que me enseñe, me recuerde y me guíe a toda verdad, pidiéndole estos favores por los méritos y en el nombre de Cristo el Señor. En una ocasión en Bogotá, cuando vivíamos allá, pasamos frente a una iglesia y se oían gritos, se oía música, se oía de todo un poco, era un rebulicio tremendo, uno dice, y de pronto dijimos, entremos a ver, porque eso parecía que estuvieran matando al diablo allá adentro. Y entramos, y había gente en las sillas, tirados en muebles, gente tirada en el piso, gente balbuceando, otros echando espumarajos por la boca. Y un desorden bien organizado. Yo pensaba, no ese día sino ahora, que si hay una iglesia despierta y una iglesia dormida, aquí hay una borracha. Porque cuando yo asistía a fiestas, joven, cuando estaba allá en Ocaña y asistíamos a fiestas, todo empezaba lo más de bonito, pero después de un rato con la música que tomaban, que allá, era el reguero de gente. Unos peleaban, otros que ya no podían ni hablar, otros vomitados, otros tirados en el piso. Un espectáculo igual. Una iglesia borracha, descontrolada. Salimos asustados de ahí, de esa parte. Sin embargo, el Espíritu Santo estaba ahí haciendo y deshaciendo la unción y bueno, todo lo que hablan. Y qué cuidado debemos tener nosotros con esto, atribuirle al Espíritu Santo cosas que no sabemos si verdaderamente es Él o quién es el que está actuando. Pero vamos a ver. Quiero leer dos versículos en Ezequiel, capítulo 1, el versículo 28, el último versículo del capítulo 1 de Ezequiel. Dice la Escritura:
Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz del que hablaba. Está Ezequiel viendo esta visión tremenda del capítulo 1 y dice, cuando yo lo vi esto, me postré sobre mi rostro, su cara en el piso, y escuché la voz del que me hablaba. Capítulo 2, versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Desde aquí usted puede darse cuenta que lo que hace Dios es levantar. Ponte sobre tus pies. Versículo 2. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Entró el Espíritu, no cayó, ni estaba echando espumarajos, ni nada, ni revolcándose en el piso. Entró, dice, luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. El Espíritu Santo lo que hace es levantar y afirmar sobre los pies. Y oí la voz del que me hablaba. Se da cuenta qué es lo que hace el Espíritu. Por esto es muy importante que cada uno pues escudriñe las Escrituras y busque para ver si eso es verdad o eso es mentira. Porque una vez me dijeron a mí en la congregación, ¿por qué aquí el Espíritu Santo no tumba gente? Dije, yo no encuentro que el Espíritu Santo haga eso, pero como ven en otras partes, piensan que eso es lo normal, pero hay que tener mucho cuidado. Aquí mismo en Ezequiel, un capítulo famoso que es el 37, el de los huesos secos. Dice la palabra de Dios, Ezequiel capítulo 37, versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí, está hablando Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Tremendo es el poder de Dios para que esos huesos escuchen. El 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Él solo puede hacer esas cosas. Profeticé, dice Ezequiel en el versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí que un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Era un ruido, cada hueso buscando su compañero del mismo cuerpo. Impresionante. Los huesos moviéndose y cada hueso encontró su hueso. Me imagino encontró acá, lo de la mano, y todos los huesitos se juntaron y se armaron los esqueletos ahí. El versículo 8 dice, miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Porque como dijo Jesús en Juan capítulo 6, versículo 63, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, mire eso. Sin el espíritu no pasa nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por eso yo decía, el espíritu es ese es el que da vida, y de ahí viene partiendo el nuevo nacimiento, cuando llena el Espíritu Santo y vivifica un cuerpo muerto, espiritualmente muerto.
El 9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y el 10 dice, y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entró el Espíritu y lo que hace el Espíritu es levantar y afirmar sobre los pies. No es derribar, estaban derribados, pero es lo que hace levantar. Esto es lo que hace Dios. Yo no encuentro un respaldo bíblico para estas enseñanzas de que se tumba la gente. Hay que tener mucho cuidado. Siempre se nos advierte en las Sagradas Escrituras en cuanto al maligno. No ignoren sus maquinaciones, porque él también se disfraza como ángel de luz y hace aparecer todo lo más de bonito. Y si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra, no sabemos cuál es la obra del Espíritu Santo, qué es lo que Él hace, pues le vamos a creer a todos. Simplemente creemos todo y creemos que todo es verdad. No encontramos diferencia. Bien, aquí vimos eso. En el Nuevo Testamento vemos que lo que hace Dios sigue es levantando, no es derribando gente. Aquí en Marcos capítulo 2, el caso del paralítico. Vamos a leer desde el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Levántate. El 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Pero el Señor lo que hace es levantar. Entienda, siempre busca estas cosas. ¿Qué es lo que hace Dios y qué es lo que hace el otro? Pero Dios lo que hace aquí es levantar. En Lucas capítulo 4, en el capítulo 4 de Lucas, el versículo 32, 4:32, vamos a leer desde ahí. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. ¿Pero qué fue lo que hizo el demonio? Derribarlo, tumbarlo. Entonces lo que hace Dios es una cosa y lo que hace el diablo es otra. Este sí derriba. Y recuerde que él vino fue a robar, matar, destruir y especialmente a engañar, como dice en el capítulo 12 de Apocalipsis. Satanás, la serpiente antigua que engaña al mundo entero. Así que hay que tener mucho cuidado, porque se disfraza como ángel de luz para engañar a la gente y ahí los tiene engañados y enredados. Así que dice que lo derribó y en medio de ellos y salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados hablando y diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen?
Entonces vaya usted notando, y usted puede leer muchos pasajes y prestarle atención qué es lo que hace uno y qué es lo que hace el otro. En el capítulo 9 de aquí del mismo libro de Lucas, en el capítulo 9, versículo 37 dice: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues él es lunático, pues él es el único que tengo, perdón. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Pero note bien, esto yo lo he visto en iglesias, echando espuma por la boca. Yo les conté hace 8 días, cuando estuve en la vigilia, un hombre recostado a la pared, el pastor hablándole ahí, no sé qué, y él se escurría y chorreaba un poco de espuma por la boca, y era balbuceando, horrible, todo esto. Y dije, y él me decía: ministra, le dije: no, yo me voy de aquí, aquí no pasa nada, yo no quiero hacerle una vigilia a Satanás, pero me tocó quedarme allá, por lo que les conté, la prédica a las 4:30 de la mañana. Bien, así que el espíritu lo toma de repente, da voces, lo sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándolo a duras penas se aparta de él. Y le rogué a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Qué fue lo que hizo? Lo derribó y lo sacudió con violencia, pero lo derribó. Esto es lo que veo yo que hace el demonio, pero yo no veo eso que haga el Espíritu Santo. Si buscáramos por acá en el libro de los Hechos, todo siempre es levantar lo que hace Dios, y los discípulos también hacían lo mismo. Por ejemplo, aquí en el capítulo 3 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso era lo que hacía, levantar gente. Y tomándole de la mano derecha, le levantó. Eso hacían los discípulos. Pedro, Juan, en el capítulo 8, cuando no habían recibido el Espíritu Santo, vinieron desde Jerusalén a Samaria, colocaron las manos encima, oraron para que recibieran el Espíritu Santo, y ninguno cayó. Cuando Jesús sanaba y tocaba a alguien, era para reventarlo, pero no pasaba nada. Así que dijo, tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Se dan cuenta lo que hace Dios? En el capítulo 9 también, cuando Saulo de Tarso iba por el camino a Damasco, y el Señor le salió también, y cayeron en tierra, dice la palabra de Dios,
a la luz tremenda del Señor Jesucristo. Y él le pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y dice Saulo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y de pronto le dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha y se te dirá lo que tienes que hacer. Pero Saulo va en tierra y lo que hace el Señor es decirle, levántate. Yo veo siempre cosas que no tienen nada que ver con lo que se habla por ahí. Por ejemplo, aquí en el capítulo 9 de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Dejé este para lo último porque es súper interesante, increíble lo que pasa aquí. Cuando estamos en Marcos capítulo 9, versículo 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Increíble, qué bonito esto. 16. Y le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. ¿Se dan cuenta lo que hace acá? Echa espumarajos. Eso yo he visto en iglesias y le atribuyen eso al Espíritu Santo, pero aquí dice el 18, el cual donde quiera que lo toma le sacude. Yo he visto gente revolcándose en el piso. Le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. 19. Y respondiendo él dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Esto no es del Espíritu Santo, desen cuenta, es el demonio lo que hace eso. Y yo pude ver estas cosas en la famosa vigilia. La primera que he ido y quedé curado, dije, esto hay que tenerle mucho cuidado, porque Satanás aprovecha cualquier cosa y si le damos oportunidad, no ignoremos sus maquinaciones, dice la Escritura. Así que echando espumarajos y lo tiró en tierra y se revolcaba el muchacho. El 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Versículo 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, quedó en el piso. El 27, mire qué hermoso versículo. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Y se levantó. ¿Qué es lo que hace Dios? Tomar a este muchacho de la mano, levantarlo, se enderezó, afirmarlo sobre sus pies. Eso es lo que yo veo en las Sagradas Escrituras. Yo no veo al Espíritu Santo y ese era uno de mis propósitos, que ustedes escuchen, porque yo creo, es posible que alguno de los que escuchan esto y ven estos videos, sea aquí o en otra parte, quizás asisten a una congregación donde estas cosas suceden.
y están completamente tranquilos pensando que el Espíritu Santo se está moviendo ahí en una forma extraordinaria, la unción, el espíritu de gozo y un montón de cosas, como les dije hace 8 días, cuando el demonio se reía, esta mujer se reía y era el demonio, una risa pero horrible. Dije, este es el demonio el que está aquí. Esto no es espíritu de gozo ni nada. Esto es el demonio que se le está riendo en la misma cara. Yo con estas cosas no juego. Y hemos estudiado y visto que el Espíritu Santo no hace eso. Ni siquiera cayeron los 120 cuando Él llegó y fue un viento recio que sopló. Hubiera volado ventanas y puertas, el techo y todo. Pero no, nada, ninguno. Entró y todos los que recibieron fue poder. Esta es la obra de Dios. Pero sí ven lo que hace Dios. Pero Jesús, tomándole de la mano, le levantó, le enderezó y se levantó. Esa escena, Cristo cogiendo a este hombre de la mano que estaba como muerto. Todos creyeron que estaba muerto, pero lo toca y ya entró vida en él, el Espíritu, y lo levantó y se puso sobre sus pies y lo afirmó. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Uno de los problemas que hay es atribuirle una obra de Satanás al Espíritu Santo. Mire, por ejemplo, en el capítulo 3, de Marcos, en el versículo 21 dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, pero decían, está fuera de sí. Es decir, aquí le decían, él está loco con todo lo que está haciendo. Versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y estas cosas pueden suceder. Atribuirle al diablo una obra del Espíritu Santo o una obra del Espíritu Santo atribuírsela al diablo. Hay esos dos peligros. Y ambas creo que son la blasfemia imperdonable. Pero seguimos, el 23. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto les digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean contra el Señor. El 29. Pero cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Esto es serio. Es condenación lo que hay aquí. Y estamos jugando con eso. O están, porque yo no. Yo le tomo en serio. Este es el eterno para mí. El 30 dice, ¿por qué dijo Jesús todas estas cosas? Dice el versículo 30. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo, y era el Espíritu de Dios. Aquí una obra del Espíritu Santo se la atribuyen a Belcebú, el príncipe de los demonios. Y eso es una blasfemia tremenda, una mentira. Y otros pueden estar atribuyéndole al Espíritu Santo la obra que está haciendo Belcebú, el príncipe de los demonios. Tenga cuidado, porque esto es una blasfemia. Con el Espíritu Santo no se juega así. Tenga mucho cuidado. Yo quería llegar a este punto porque sé que hay mucha gente con estos problemas y yo he visto por la televisión que alguien hace así el reguero de gente y mire, Satanás es muy astuto,
Recuerde, no ignoren sus maquinaciones y Él se disfraza como ángel de luz. Uy, este es el viento que, bueno, les hace creer y Él vino fue a engañar. Y ahí tiene enredada un poco de gente. Así que téngale mucho cuidado porque hasta aquí hemos visto que el Espíritu Santo no tumba a nadie, no derriba a nadie. Y si hemos visto que lo que hace el Espíritu o lo que hace Dios es levantar, no derribar. Y si usted está viendo estos espectáculos en alguna congregación donde ustedes asisten, tenga mucho cuidado. Yo diría, huya, como hice yo cuando entré allá. Salgan, tenga cuidado. Con el Espíritu Santo no se juega y Él no es un títere para cogerlo y ponerlo a hacer cosas como vi en una ocasión que quizás más adelante les cuente. Bien, se nos fue el tiempo rapidito, pero quería leer todos estos versículos para que usted sepa que es real, que el Espíritu Santo lo que hace es levantar, es dar vida. No es matar, no es echar espumarajos por la boca ni nada. Todo eso lo hace el demonio. Espero que haya quedado esto claro, aunque tengo unas cositas más que hablar en cuanto al Espíritu Santo, porque es importantísimo todas estas cosas. Bien, quiera Dios que cada día encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.